Ahora continuaremos hablando acerca de los tejidos complejos. Como su nombre lo indica, los tejidos complejos incluyen una serie de tejidos con funciones mucho más específicas y especializadas que los tejidos mencionados o clasificados como tejidos simples. Los tejidos complejos son peridermis, endodermis y tejido vascular. Cada uno de ellos tiene subdivisiones. En el caso de la peridermis, sabemos que está constituido por corcho, felógeno y felodermis, mientras que el tejido vascular está constituido por xilema y floema. Los tejidos complejos también están asociados al crecimiento secundario. Este tipo de crecimiento lo podemos observar en plantas que ya han cumplido su primer ciclo vegetativo. Usualmente, este primer ciclo vegetativo se cumple entre 1 año y 1 año y medio. El crecimiento secundario. Los meristemas laterales son los responsables del crecimiento secundario. El estado de desarrollo de la planta caracterizado por predominar el crecimiento en grosor por adición de tejido a partir de los meristemas laterales se conoce como cuerpo secundario. El cuerpo secundario tiene dos tipos de crecimientos: el crecimiento periclinal y el crecimiento acticlinal. Ambos se diferencian porque en el crecimiento periclinal hay un crecimiento paralelo de las células. ¿Paralelo a qué? A la superficie del órgano. En este caso tenemos la médula como referencia de la planta y el corcho hacia la parte externa, ¿ok? Mientras que el crecimiento acticlinal se considera como un crecimiento perpendicular a la superficie del órgano. Por debajo de la zona meristemática se encuentran las zonas de diferenciación en donde los tejidos derivados de los meristemas se van diferenciando en tejidos permanentes. Estos tejidos permanentes, originados por la actividad de los meristemas laterales, se llaman tejidos secundarios y son el xilema, el floema secundario, el corcho o la felodermis. Muy bien, ahora vamos a enfocarnos en los tipos de meristemas que podemos tener durante el crecimiento secundario. Estos son dos y reciben sus nombres característicos, que son cambium vascular, este que tenemos acá, y tenemos también el cambium del corcho, o también lo podemos conseguir como felógeno, es este que está acá. El felógeno forma parte de un tejido complejo. Este tejido es la peridermis y se compone del corcho o suber, felógeno y la felodermis. El cambium del corcho también es llamado cambium suberoso o felógeno, y este da origen a la peridermis. La peridermis es un tejido de protección que reemplaza constantemente a la epidermis, el que denominamos como suber o corcho, es esta estructura que está acá. El felógeno se forma por divisiones sucesivas de tipo periclinales, ¿ok? Recordemos, las sucesiones periclinales son aquellas que se dan de forma paralela al órgano o a la superficie del órgano, que en este caso el punto de referencia sería la médula. Entonces, se forma gracias a la epidermis de la corteza, al parénquima floemático de la corteza y al parénquima también floemático de la endodermis y el periciclo. Entonces, su función principal es reponer el tejido epidérmico. Entonces, el crecimiento es hacia esta zona, formando la
felodermis y hacia esta otra que tenemos acá formando el suber. Mientras que el tejido que conforma el cambium vascular, es este que está acá, va a reponer, como su nombre lo indica, el tejido conductor o vascular, o sea, xilema y floema. Está compuesto de una capa unistrata. Este término quiere decir que es una sola capa de células, al igual que el felógeno, y su crecimiento también es periclinal, o sea, paralelo a la superficie del órgano. El cambium vascular tiene la función de reponer constantemente xilema y floema. El floema hacia el exterior, el xilema hacia el interior. Y se encuentra ubicado entre el floema primario y el xilema primario, que estaría en estas zonas. Como todas estas regiones acaban de aparecer, o sea, son las últimas que se producen debido a la división celular de el cambium vascular, entonces son clasificados como xilema secundario y floema secundario. Otro tejido clasificado como un tejido complejo es la endodermis. Esta contiene una estructura denominada banda de Caspari. La endodermis es una capa de la raíz, como la podemos ver acá, dispuesta de modo compacto, de aspecto parenquimatoso, y se encuentra en la parte más interna del córtex, o sea, del tejido fundamental, alrededor del tejido vascular. Las células que conforman la endodermis contienen una sustancia denominada como suberina, es esta que tenemos acá. Esta suberina modifica la permeabilidad de la membrana, lo que permite a la planta filtrar el agua que ingresa al tejido vascular. La suberina se dispone en modo de bandas que van cubriendo la membrana de la célula, pero solamente en 4 de sus 6 caras. La suberina se dispone transversalmente en la capa de las células que forman la banda de Caspari, en la parte exterior y vía apoplasto, quedando delimitado el espacio libre de la raíz para que pueda desplazarse libremente el agua entre las paredes de las células. En este sentido, el agua solo puede fluir a través de las células, esta vía A que tenemos acá. Entonces, lo que ocurre es que el agua que es absorbida por el suelo a través de las raíces no puede pasar vía apoplástica, que sería esta vía B que tenemos acá. La única manera que pudiera ocurrir el traspaso del agua sería a través de la vía simplástica, o sea, atravesando el citoplasma de la célula. La sustancia suberina, como impermeabiliza las células de la endodermis, inhibe entonces el ingreso del agua de manera apoplástica y, como les dije, pues obliga a que pase el agua por la vía simplástica. Esto hace pues que todos los iones que van a ingresar a la planta a través del sistema vascular pues sean filtrados por la planta y de esta forma ingresen unos sí y otros no. Otra clasificación de tejidos complejos son los tejidos vasculares. Estos se dividen en dos grupos, los tejidos primarios y los tejidos secundarios. Los tejidos primarios provienen del procambio, o sea, un cambio primitivo o el primer cambio. Este lo podemos conseguir en monocotiledóneas, pteridófitos y algunas dicotiledóneas. El objetivo o el fin que va a tener este procambium es producir los primeros tejidos xilemáticos y floemáticos. Por lo tanto, el nombre que reciben cada uno de ellos es
protoxilema y protofloema. Cuando la planta ya ha cumplido su primer ciclo vital, entonces el protocambium cambia a propiamente cambium, o sea, se comienza a originar un xilema secundario. Comienzan a aparecer nuevos anillos en nuestra madera leñosa, como lo estamos viendo acá. Entonces, si podemos observar en esta imagen, el primer xilema es el clasificado como xilema primario, o sea, en la parte más antigua, cuando la planta tenía mucho menos anchura en su tronco, estamos hablando de que aún poseía un xilema primario, pero a medida que el cambio fue produciendo nuevo tejido, entonces tenemos un xilema secundario. En este caso, esta clasificación nos habla de un metaxilema y un metafloema, que serían las posteriores formaciones de estos dos tipos de tejidos. En esta imagen podemos identificar cómo los tejidos más jóvenes o más recientes que se producen en un vástago poseen menos especialización. Fíjense en estos primeros cortes que tenemos acá de los primordios foliares, prácticamente no se observa xilema o floema, pero sí podemos observar una protodermis, o sea, las primeras apariciones de estos tejidos, un protocambium, pero a medida que bajamos un poco más y observamos el tejido originario o más antiguo de este vástago, entonces podemos observar tejido más especializado como la médula, el xilema primario, e incluso podemos observar xilema secundario y el cambium vascular, que van renovando estos dos tejidos. Muy bien, para terminar vamos a hacer un análisis radial de una planta que, como podemos ver, ya cumplió su primer ciclo biológico al menos. Entonces nuestro punto de referencia es la médula. Allí, como sabemos, es donde la planta almacena en su tallo tejido de reserva o sustancias de reserva como agua y carbohidratos u otras sustancias. Entonces, lo primero que aparece es el xilema primario, o sea, este fue el primer xilema que tuvo esta planta en sus primeras etapas de vida. Y si buscamos el floema primario, pues lo tenemos en este lugar que está acá. O sea, que si nosotros damos un salto en el tiempo, más o menos en las primeras etapas de vida, el grosor del tallo de esta planta era donde está justamente ahorita posicionado el xilema. Entonces vemos la aparición de anillos anulares, ¿no?, de xilema secundario. Acá se supone que ya cumplió un ciclo de vida y aquí cumple otro ciclo de vida. Ojo, que no tiene que ser estrictamente un año como el que nosotros conocemos, sino que puede durar un año o un año y medio, dependiendo del tipo de planta. Pero lo que nos indica es que se ha cumplido un ciclo biológico de este ser vivo. Acá aparece inmediatamente entonces el cambium vascular, o sea, esta es mi zona meristemática de crecimiento constante que le da anchura y en este caso renueva el tejido vascular de esta planta. Todo este floema que estamos viendo acá es floema secundario, ya que emana como si fuese una fuente. Imaginemos que aquí tenemos una fuente y va emanando nuevo tejido y forma de un extremo floema y del otro xilema. Luego tenemos el floema primario, el córtex, que sería el tejido fundamental, y luego vendría el cambium del corcho, que está compuesto en este caso de la felodermis, del felógeno y del suber, que ya lo mencionamos en otro momento. Los invito a ampliar sus conocimientos en los diferentes tipos de células que podemos conseguir tanto en el xilema como en el floema y los tipos de haces vasculares que podemos conseguir también en las estelas de crecimiento vascular de las plantas.